Escuela Bíblica, con su orador Marco Pozo, misionero bíblico. El tema de hoy, los jubileos y los años 2043 y 2044. Este programa es parte de la serie Las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Levantemos nuestros ojos, redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos acompaña. Su programa Escuela Bíblica Fe en Acción, llevando al mundo el mensaje de la palabra de Dios y especialmente la profecía de los eventos que van a ocurrir en estos días. En estos postreros días también le llama la Escritura. Y antes de comenzar, lo invitamos a orar para implorar la presencia de Dios. Nuestro buen Dios, alabamos y bendecimos tu nombre. Te rogamos tu asistencia, tu compañía, tu dirección, para que tu santa palabra pueda hacer esa impresión firme y duradera, aumentando la fe en los corazones que escuchan y en mi corazón. No importa el lugar donde estén, acompáñanos, Señor, te lo rogamos en este tiempo del fin, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy nos corresponde el tema número 9 de la serie que hemos iniciado, Las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Lleva por título Los jubileos y los años 2043 y 2044. En esta oportunidad continuaremos nuestro estudio de la ley de Dios. Ahora en los jubileos, y comprenderemos un poco más la secuencia de los acontecimientos proféticos para este tiempo del fin, justo antes de que Jesús venga. Y comenzaremos este programa número 9 con el Salmo 119, versículo 117. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Qué interesante la expresión que usa aquí el rey David, hablando de la salvación, de que Dios lo sostiene, le entrega ese don inmerecido, la salvación a través de la obra que Jesús hizo, pero además dice que cuando la persona está en Cristo, participando de esa salvación, se regocija siempre en sus estatutos. Esa es la consecuencia natural de una persona que está en Cristo y que ha sido justificado por la fe. Y de esos estatutos que hemos estado viendo durante las semanas anteriores, hemos estado explicando acerca de ellos, y hoy en este programa continuaremos interiorizándonos a qué se refiere el Señor con esta expresión. Es muy importante. En 2 de Crónicas, capítulo 19, versículo 8 al 10, hablando, el buen rey Josafat dice, también lo encontramos en Profetas y Reyes, página 146. El sistema judicial quedó perfeccionado por la fundación de una corte de apelaciones en Jerusalén, donde Josafat nombró a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Aquí la Escritura nos presenta
la labor que realizó Josafat en cuanto al sistema judicial, y dice que impuso levitas y sacerdotes, porque esa era la norma para los juicios, para administrar la justicia que Dios había señalado. Y fíjense lo que dice en el versículo 10. En cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatuto y decreto, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Profetas y Reyes, página 146, y estaba citando 2 Crónicas, capítulo 19, versículo 8 al 10. Es bien interesante que acá señala los estatutos, señala la ley, señala el precepto, señala los decretos. Muchas veces no entendemos qué quieren decir estas frases, pero sin embargo sí se puede entender que dice: les amonestaréis que no pequen contra Jehová, porque esta es la ley, desglosada en sus distintos matices. Porque decreto, si usted busca en el diccionario lo que significa decreto, una orden, una resolución de una autoridad. Ahora, precepto está señalado como un reglamento, mandamiento o ley, porque es igual, es lo mismo a lo cual se refieren los varones en el Nuevo Testamento hablando de la ley, y es la ley de Moisés. Y estatuto, usted va a encontrar que significa reglamento, ordenanza, ley, decreto, fuerza de ley. O sea, en otras palabras, significan lo mismo, expresado de distintas formas. Por eso es que en 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Porque ellos se referían, cada vez que señalaban a la ley de Moisés, muchas veces le dicen ley de Moisés o le dicen ley, así nomás a solas. Está bien relacionado con el caso de Josafat, porque le dice: les amonestaréis que no pequen contra Jehová. Y acá decía en 1 Juan, en el Nuevo Testamento, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. La pasa a llevar. Todos estos decretos, todos estos estatutos, todos estos mandamientos, que muchas veces, hoy en día, las personas los pasan a llevar tan fácilmente y no se enseña, porque la comodidad del sistema, porque el cristianismo liviano, barato, que hoy se presenta. Y también lo señala en el Salmo 119, 155, que esto también tiene que ver con la salvación. Está relacionado. Aunque algunas personas dicen que no tiene nada que ver con la salvación, ni las fiestas, ni los estatutos, ni la ropa de lana o de lino, ni que el varón debe usar barba, ni que la mujer en su estado de impureza, todas esas cosas dicen que no tienen nada que ver. Pero acá señala lo siguiente, en el Salmo 119, 155. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Es importante que analicemos y razonemos lo que está escrito en la Santa Palabra, porque por ella vamos a ser juzgados, por cada una de sus especificaciones. Y acá nos está haciendo la relación entre la salvación y los estatutos. Primeramente decía: sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Nuevamente, porque no se ha enseñado claramente estos aspectos por los ministros, por los encargados, por los predicadores, que tienen la responsabilidad de dar el mensaje en forma clara y de acuerdo como está en la Biblia, no de acuerdo a sus conveniencias terrenas. Y también la hermana White, el Espíritu de Profecía, señala en la Revista Herald del 6 de mayo del año 1875, una cita que vamos a seguir analizando, aunque lo habíamos hecho en los programas anteriores. Dice así: para que entendamos la relación que hay en los estatutos, la ley, y que también tiene un aspecto profético, tiene un aspecto de misericordia, pero que también tiene un aspecto de que debemos obedecerla. Como consecuencia de la continua transgresión,
la ley moral fue repetida desde el Sinaí con aterradora grandeza. La ley moral son los 10 mandamientos. Cristo dio a Moisés preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Esos estatutos fueron dados explícitamente para resguardar los 10 mandamientos. Si nosotros analizamos un resguardo, es una protección, es un cerco que tenía por razón de ser el defender y proteger las especificaciones de los 10 mandamientos. Así que la ley de Moisés no ha terminado, persona que escucha. No eran símbolos borrosos que terminarían con la muerte de Cristo, añade el Espíritu de Profecía. Debían estar en vigencia para los seres humanos de todos los siglos mientras durara el tiempo. Esos mandamientos recibían su fuerza del poder de la ley moral y clara y ciertamente explican esa ley. Si usted dice creer en el Espíritu de Profecía, crea lo que estamos leyendo. Y acá a todos los preceptos religiosos dados a través de Moisés, que eran estatutos, eran decretos, eran juicios, eran preceptos, dice acá que iban a ser guardados mientras durara el tiempo. Y dice que esos mandamientos se refieren en forma general a la ley de Moisés. Esos mandamientos recibían su fuerza del poder de la ley moral. Esto está refiriéndose a los 10 mandamientos. Y clara y ciertamente explican esa ley. Es una explicación todo lo que escribió Moisés de las 10 palabras santas, incluida el 4º mandamiento, que obviamente está en vigencia el día sábado, el 7º día de la semana. Cristo les habla a ellos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que guardemos sus mandamientos. Cristo, para imponer la voluntad de su Padre, se volvió el autor de los estatutos y preceptos dados a través de Moisés al pueblo de Dios. Los cristianos que exaltan a Cristo, pero que se colocan en contra de la ley que gobierna la iglesia judía, colocan a Cristo contra Cristo. Aquí le llama la ley. La ley de la iglesia judía es la misma ley que se refiere el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos los hombres del Nuevo Testamento. Es la misma ley, como lo vamos a explicar, ya que no pudo haber sido clavado en la cruz porque explican el principio de los 10 mandamientos. En los 4 primeros mandamientos está expresado el amor a Dios y en los 6 últimos está expresado el amor al prójimo. Y ahí está involucrado el principio del amor. Pero el amor hay que definirlo, porque para un pentecostal el amor es una cosa, para un bautista es otra cosa, para un adventista es distinto. No es ambiguo cómo debemos amar a Dios y a nuestro semejante. Está escrito como debe hacerse y está en los detalles, en este resguardo, en esta explicación que da la ley de Moisés. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en los 10 mandamientos, tenemos el mandamiento que dice no hurtarás o no robarás, que sale en Éxodo, capítulo 20, versículo 15, explica cómo es que no debemos robar y cuál es el castigo a la persona que comete ese delito. Por ejemplo, ahí mismo, en Éxodo capítulo 22, versículo 1, explica un poquito en la ley de Moisés. Dice: si alguno hurta buey u oveja y lo degüella o vende, por el buey pagará 5 bueyes y por la oveja 4 ovejas. Si usted se robaba una oveja, tenía que devolver 4 y así entonces era restituido. Y de esa manera se entiende el castigo o la sentencia con los ojos de Dios, como Él entiende el robo. Y había que devolver 4 veces más. Y de esa manera le sucedió al rey David cuando se encuentra con Natán y el profeta enviado por Dios le da una historia enseñándole a David su mal proceder contra Urías Eteo porque lo mandó a matar.